Regresemos a clases. Bien, aquí en Encendidos vamos a tocar hoy otro tema que es muy preocupante. Los jóvenes en esta etapa de pandemia, sobre todo, han abandonado sus estudios superiores por diversos motivos. Económicos, propios también de la pandemia, por salud, pero sobre todo económicos. Han tenido que dejar estos estudios para ponerse a trabajar. No tienen cómo costear estos estudios superiores. Vamos a conversar con Jorge Mori, exdirector de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación. Jorge, ¿cómo está? Bienvenido a Encendidos por RPP. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, a ver, hemos hecho un diagnóstico muy rápido, obviamente, acerca de esta situación, pero usted es una persona especializada en la materia, conoce mucho más y quisiera que nos brinde un panorama mucho más claro, mucho más amplio del por qué o cuáles son los motivos por los cuales los jóvenes han tenido que dejar, algunos de manera temporal y otros ya de manera definitiva, sus estudios universitarios. Sí, lo primero que decir es que existe data oficial del Ministerio de Educación que ha hecho todo un seguimiento sobre esta situación, ¿no? Antes de la pandemia, la tasa de abandono en el Perú del sistema universitario era el 12%, era una tasa bien alta. Por la pandemia, el 2020 llegó al 20% y la última data oficial del 2021 es que la tasa de interrupción de estudios había caído al 11.5%, es decir, ya estamos en una tasa menor a la prepandemia. Ahora, ¿por qué es que se van los estudiantes? Especialmente por tres factores. El primero tiene que ver con factores externos a la universidad, conectividad, ¿no? El acceso a Internet. Son problemas que si bien no son responsabilidad específicamente de la universidad, en realidad es del Estado mismo, pero que de todas maneras ha afectado. Lo segundo tiene que ver con razones de la propia universidad. Lo que pasa es que muchas también han tenido problemas para implementar esta educación remota de emergencia. Los estudiantes, muchos no han podido llevar clases prácticas, por ejemplo, en esta pandemia y han tenido que interrumpir sus estudios y se han puesto a trabajar. Y la tercera razón importante ya tiene que ver con la situación económica, ¿no? La situación personal de estos jóvenes, que como tú muy bien señalas, es un problema fundamental, ¿no? Entonces yo diría conectividad, temas vinculados a la formación misma, porque hay mucha insatisfacción también con respecto de los estudiantes sobre la formación que se ha dado durante la pandemia, porque este cambio de lo presencial a virtual no ha sido fácil para muchos. Y por otro lado, el tema definitivamente, como tú decías, económico, ¿no? Y como te decía, esta es una preocupación ahorita global. Justo ahora que estamos en la Conferencia Mundial de Educación Superior de la UNESCO, este es un tema crucial que se tiene que atender desde el Estado y desde las propias instituciones. Además, Jorge, el hecho de que los jóvenes abandonen sus estudios los hace caer en una situación en la cual no están preparados, obviamente, no tienen el respaldo de la culminación de sus estudios, no están preparados y si consiguen algún trabajo, alguna ubicación, alguna ocupación, cae más que nada en el terreno informal y son inclusive subempleos, ¿no? O sea, no están bien remunerados, no tienen beneficios y están en una situación desventajosa con relación a los demás, ¿no? Completamente de acuerdo y por eso es muy importante el apoyo que pueda dar el Estado, por ejemplo, continuando con estas becas que se empezaron a dar, las becas continuidad, que ha sido un aliciente muy importante para atender este problema. También algo que tienen que hacer las universidades públicas y privadas es reforzar sus sistemas de bienestar. Uno de los problemas que teníamos mucho desde el Ministerio de Educación, cuando yo trabajaba ahí, era que las universidades públicas no necesariamente tenían la data sobre la situación socioeconómica de sus estudiantes. Entonces eso es algo muy importante, porque cómo tú diseñas la medida si la universidad no tiene mapeado la situación de sus estudiantes. Entonces, algo que le tenemos que pedir a las universidades públicas y privadas es que fortalezcan sus áreas de bienestar, sobre todo para poder identificar cuáles son los problemas específicos que están pasando sus estudiantes, ¿no? De lo contrario, estamos ciegos también. Pero igual Jorge, creo que a todos nos ha pasado en algún momento, ¿no? Hemos tratado de solicitar una recategorización. Usted habla muy bien del sistema de bienestar universitario, una recategorización, como que cumplimos las condiciones para ello, pero al final no se nos otorga esa recategorización que nos permite, obviamente, tener un costo menor, ¿no?, en los estudios universitarios. Más que nada, hablamos de universidades particulares y poder continuar los mismos, ¿no?
Completamente. Yo creo que las áreas de bienestar de las universidades públicas y privadas tienen que mejorar, ¿no? Por un lado, como decía, para poder identificar los problemas de los estudiantes, pero por otro, para que realmente se preocupen por el bienestar de sus estudiantes, ¿no? Hay universidades privadas, como tú bien has señalado, que creo que no han manejado los mejores criterios de bienestar al momento de proteger a sus estudiantes. Hay muchas que sí, y también hay que reconocerlo, ¿no? Esta caída del número de abandono, que estemos ya en una tasa del 11.5, también es porque muchas universidades públicas y privadas han hecho sus esfuerzos, pero creo que todavía hay mucho por hacer, ¿no? Creo que sin dejar de reconocer el esfuerzo, creo que se puede reforzar mucho las universidades, sus áreas de bienestar, porque son finalmente las universidades las que tienen que proteger a sus estudiantes. Y además de esta serie de medidas que usted señala, Jorge, ¿qué otras podrían implementarse? Usted dice que hay mucho que hacer en el tema de este trabajo de reincorporar a los jóvenes a sus estudios universitarios. Yo creo que en primer lugar tenemos que reforzar las becas que se han venido dando, todos los apoyos financieros que se han dado desde el Ministerio de Educación. Tenemos que continuar con esa política, no se debe disminuir. En segundo lugar, se tiene que, como te digo, reforzar las áreas de bienestar en las universidades públicas y privadas, y ahí también el Ministerio de Educación puede dar algún tipo de financiamiento a las universidades públicas para que mejoren sus áreas de bienestar. El año pasado lo hizo, se le dio presupuesto para implementar estos sistemas. Y en tercer lugar, creo que es muy importante también atender todo lo que corresponde a la salud mental de los estudiantes, ¿no? Y creo que ese es un trabajo que las propias universidades públicas y privadas tienen que hacer. O sea, y eso es algo que lamentablemente no se ha hecho mucho. Aún en el Perú estamos todavía en etapa inicial, ¿no? Antes, en realidad, nos discutimos temas como el acceso, temas como condiciones básicas de calidad, pero la pandemia, y una de las cosas que se está viendo mucho a nivel global y en el Perú se ve, es que también hay altas tasas de incidencia de problemas mentales de los estudiantes por esta fatiga, lo que ha significado la pandemia. ¿A cuánto llega esa incidencia, Entonces, Jorge? lo que pasa es que no hay data general, lo que se sacó fue unos estadísticas de un grupo de universidades en torno al consorcio y que, bueno, hablaban pues de una estadística bastante alta, pero yo prefiero no darla porque generalizar a todo el sistema sería riesgoso, ¿no? O sea, ni siquiera ni siquiera las universidades han hecho estos estudios de salud mental de todo el sistema. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que necesitaríamos urgente que el Ministerio de Educación y la SUNEDU puedan sacar estudios con respecto a la situación de la salud mental de los jóvenes, ¿no? Que es algo que también definitivamente se tiene que atender. A ver, ¿cuán difícil es acceder a un empleo formal para nuestros bachilleres? Bueno, o sea, ahí tenemos que reconocer pues que más del 70% de la economía peruana es informal, ¿no? Entonces hay un problema obviamente estructural ahí. Definitivamente que las oportunidades en el sector formal en el Perú son muy pocas y es parte, digamos, de lo que hay que resolver que está más allá del sistema educativo, ¿no? Es sumamente difícil para un profesional, para un egresado de una universidad pública o privada, más aún si no está cerca, digamos, a los espacios productivos como Lima, poder acceder a estos puestos laborales, ¿no? Por eso que en muchas regiones el principal empleador es el Estado. Exacto. Entonces, definitivamente que el Perú atraviesa un reto bien significativo para poder tener un mercado laboral formal, ¿no? De lo contrario, los jóvenes van a seguir pues en esta situación de precariedad, ¿no? Sobre todo los jóvenes en las regiones, que es una situación bastante dramática en ese sentido, ¿no? Hay mucho por hacer entonces para impulsar el retorno de nuestros jóvenes a las universidades, a sus estudios interrumpidos por diversos motivos, ya sea el acceso al Internet, también problemas de carácter universitario de cada casa de estudios y, por supuesto, el tema económico. Jorge, muchas gracias por su aporte esta mañana en Encendidos. Muchas gracias a ti, Carlos. Gracias. Jorge Mori, exdirector de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio